Hola amigos de Contexto. Hoy vamos a volver sobre el tema de la minería en nuestro país porque realmente vemos la importancia que tiene la explotación minera, donde en un país donde 24 provincias tienen explotaciones o visos para explotar. Hablamos en un programa pasado más bien de la Barrick por su peso en todo lo que es la producción minera, 1.500 millones de dólares. 700. 1.700, no, pero yo digo el año pasado. Ah, El año pues de pasado. exportaciones. Ajá, el año Digo de pasado. impuestos. No, yo digo de 2017 de exportaciones, y esto corresponde al 92% del total de las exportaciones de metales en la República Dominicana. Y corresponde a un 12%, a un 32% de las exportaciones nacionales. De manera que es mucho, pero no solamente está la Barrick. Hay muchas otras concesiones por dar. Hay también mucha inquietud en cuál es el riesgo. Por un lado, el riesgo, y por otro lado, la percepción de riesgo que tiene la población en cuanto a qué significa la explotación minera para el país, porque la verdad es que muchas veces nos asustamos y decimos, bueno, pero esta entrada de dinero, de divisas, esta cantidad de exportación, primero, ¿qué nos queda? Y segundo, ¿qué nos quita en cuestión de pasivos ambientales? Conversamos con Octavio López, ex director de minería, en un programa pasado, y acordamos volver a hablar de otros puntos además de la Barrick y cuál es la percepción de la gente en general y los pasivos, cómo se manejan, cómo se están manejando ahora, cómo se manejaron en el pasado y qué perdemos y qué ganamos cuando tenemos una concesión minera en el país, como hay muchas pendientes. Saludos, Octavio, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por invitarme de nuevo aquí a un tema que en verdad ustedes saben, Julio, tú lo sabes, que me apasiona el tema minero. ¿Esa es tu profesión? Sí, pero mi profesión y mi dedicación, mi vocación de verdad, la minería porque la comprendo, porque la entiendo, la valoro y en la dimensión que la valoro así me entrego hacia el desarrollo minero nacional. Tú dabas unos datos interesantes. Tú decías en números, que son cosas que no la podemos discutir, la importancia que ha cobrado la industria minera en los aportes a la economía nacional. Asimismo, yo entiendo que hay que importantizarla como actividad. Tú me dirás, bueno, pero hay un ministerio. Yo recuerdo el día del velorio del papá de la vicepresidenta de Margarita. Ella me dio y me saludó con mucho cariño. Yo fui a darle el pésame y me decía, uy, Octavio, el minero. Ahora sí es importante esa actividad minera. Digo, ahora, lo fue de nuestro gobierno. Lo que hicieron fue un reconocimiento implícito al desarrollo minero alcanzado. La creación de un ministerio es un reconocimiento implícito al desarrollo alcanzado. Solamente con el impacto que ha logrado la economía dominicana de manera horizontal, con la inversión de la Barrick y con lo que ella aporta y con lo que ha aportado de impuestos directos al gobierno, solamente con eso es extremadamente significativo. Yo pienso que la sociedad debe mirar objetivamente la importancia de la industria minera y aún más, las autoridades actuales debieran actuar en consecuencia con los aportes recibidos. Parece ser como que solamente hay un discurso y a mí me extraña, y lo digo con toda responsabilidad, hace 3 semanas el actual ministro de Minería se da cuenta que él es el ministro de Minería. Él dice que la minería hay que apoyarla y que hay que importantizarla desde actitudes como la de Pedernales, que él quería el desarrollo turismo de Pedernales, siendo el ministro de Minería, y actitudes de postergar decisiones. Oye, no es con dicho, es con hechos. Pero para ser un poco justo, Octavio, la postergación de decisiones no es del ministro de Energía y Minas. Yo hablé de las autoridades. Bueno, yo te voy a hablar del ministro. Sí, pero pongo el ejemplo del ministro porque hace 3 semanas que él descubrió que quizás el Ministerio de Medio Ambiente
es aún mucho más importante porque sin la licencia ambiental, que quien la otorga es el Ministerio del Medio Ambiente. Pero es que no ha llegado ahí, el proyecto no ha llegado ahí. ¿Cómo si no? Bueno, el Que caso no de- está en medio ambiente. No, el proyecto de San Juan. Sí, de San No, Juan. no, Sí, no, pero el- todo proyecto para poder iniciar requiere una licencia ambiental. Eso es correcto. El caso de Loma Miranda, lo que le falta es la licencia ambiental nada más. Sí, pero ¿O no? fíjate, ¿Es eso o no es? escucha, fíjate. El caso de San Juan tiene 3 años que la compañía solicitó su concesión de explotación y no se le ha otorgado. ¿Qué señal le ¿Y envía qué fue eso lo al que mercado? firmó? ¿Qué fue lo que anunció el ministro de Él Energía? anunció antes de que el presidente Firmara. Firmara. Ah, porque es el presidente que tiene que firmar. Claro, el presidente es el que autoriza las concesiones de explotación. Pero yo tenía entendido que el presidente estaba esperando el informe de medio ambiente. Es que no, es imposible que un proyecto consiga una licencia ambiental si no tiene un contrato De de concesión. adhesión con el Estado, que es una concesión minera, para en base a ese carácter jurídico de la realidad de un proyecto de inversión que ya está aprobado, se haga el estudio de Sí, impacto son ambiental. varias fases. Pero oye, Para que la algo gente interesante, entienda, hay Julio. una fase que es de exploración. Sí, exploración. Que es un contrato que se hace con el Estado a través de minería, del Ministerio de Energía y Minas, que te autoriza en un sector determinado a tú explorar. ¿Qué quiere decir eso? Tú vas a perforar o vas a hacer investigaciones Y geológicas ese proyecto y todo es lo factible. que es investigación para determinar el potencial ya del mineral que fuere, y entonces después de eso, de que tú haber probado de que hay potencial de X mineral, tú tienes que solicitar una licencia de explotación. Una concesión. Una de concesión. explotación, sí. Concesión de explotación. Eso se solicita a través de un estudio técnico-económico que demuestre la viabilidad del proyecto. Y una vez otorgado eso, entonces tú tú tienes que tienes pasar la a la licencia ambiental. Sí, pero para eso tienes que que por cierto, recibir los Barrick términos nunca de tuvo la referencia. licencia ambiental. Lo que pasa es que ese es un contrato especial, Wow. Sí, pero nunca la tuvo. pero se hicieron los estudios ambientales. Pero nunca obtuvo la licencia. Todo eso era O sea parte que- del paquete. pero Todo entonces- eso fue parte del paquete. Pero eso En está la mal, aprobación si ese del es el contrato. proceso. ¿Eh? Si ese es el proceso y no obtuvo la Acuérdate, licencia ambiental. no, acuérdate, no, de hecho sí, porque Ellos presentaron un estudio, no, pero acuérdate, nunca lo aprobó. no, lo que minería. pasa es que había un grupo de trabajo donde el ambiente. Ministerio de Medio Ambiente estaba presente en todas las reuniones. Acuérdate que Zoila participaba Sí, por sí. el Ministerio de Medio Ambiente. O sea, todo eso fue un paquete, pero en términos ambientales ese proyecto está bien estudiado. Todos los componentes, inclusive, acuérdate lo que hizo el BRM de Francia, que refrendó el estudio y que consideró que algunos Estudio de costos factibilidad. ambientales, sí, pero que algunos costos ambientales estaban sobreestimados, sobredimensionados. Pero bien, que no entremos a la barri. A mí me interesa No, estoy hablando de Sí. general, de minería. un tema interesante es la realidad de lo que está pasando en la industria minera hoy. Miren, los ciclos mineros en toda América Latina ha habido un fenómeno a partir de la década del 90, que toda la inversión iba a Norteamérica y después de la década del 90 se mira hacia América del Sur, que estaba un territorio inexplorado. No, Chile y Perú siempre han Sí, tenido. pero hablo de todo el contexto de América del Sur. Y la inversión giró hacia América del Sur. La República Dominicana despierta a la minería. En el 96, con el gobierno de Leonel Fernández, se otorga un paquete de concesiones de exploración que llama la atención a las compañías juniors de América del Norte, de Australia, de varias partes del mundo, y vienen a explorar al país. Después, 2004, con la inversión de Placer Dome en el país, que viene a conocer, a caracterizar. Firma el contrato de firman el contrato. de especial. Viene la adquisición de la Barrick, de ese contrato, pone el ojo del mundo a atender lo que iba a pasar con ese proyecto. Y en el 2007-2008 se da un fenómeno que se le ha caracterizado como un superciclo o hiperciclo minero, donde la inversión en exploración se disparó
En el año 92 se invirtieron en el mundo entero 1.000 millones de dólares apenas en exploración, y ya en el 2008 se invirtieron 14.000 millones de dólares. En el 2012 ese hiperciclo continúa y se invierten casi 20.000 millones de dólares en exploración, donde América Latina se traga un % alto de esa exploración. Hoy por hoy, en toda América Latina se está explorando y hay muchos países donde se está perforando. ¿Y qué es lo lamentable? La República Dominicana no tiene una máquina perforadora en un proyecto minero metálico explorando. ¿Y lo de San Juan? Ajá. Lo de San Juan sucede que ese es el único proyecto donde el inversionista estaba buscando fondos. Probablemente ya... ¿Y restauración también? Sí, pero no están perforando. No están perforando porque no hay ¿Cuál una es el actitud, estatus? no hay una respuesta del Estado en favor de la industria minera. Mira qué analogía me ¿Por qué pusieron a eso? mí. ¿Por qué? No entienden la Pero ¿cuál es industria. el estatus No la entienden. de esos dos proyectos? Bueno, en exploración no han recibido, el de San Juan no ha recibido la concesión de explotación. Y hace 3 años que se ¿El aplicó. de restauración? La restauración no ha aplicado para explotación, sino una segunda concesión para seguir explorando. Porque el ciclo de exploración a veces es largo, complicado. Pero oye, ¿qué analogía me hicieron a mí? Yo tengo un teléfono celular nuevo, pero que fue fabricado en el año, hace 3 años. ¿Tú lo comprarías? Tú vas a comprar la última tecnología. Un proyecto minero que hace 3 años presentó su estudio de factibilidad. ¿Qué señal se le está enviando al mercado? Una señal fatal. Entonces, Hace 3 años que ellos presentaron, sí. ya hace 3 años. ¿Qué pasó con el inversionista, que era el único que estaba buscando dinero para invertir en este país? Se fue a una feria a Denver, Colorado, donde ahí se juntan los grandes inversionistas. Hizo 40 citas y le dijeron 40 no. ¿Por qué? 40 ¿Por ser no. la República Dominicana? Para inversión. Primera razón. ¿Cómo es? No entendí. Él hizo 40 citas con inversionistas. El de aquí. Sí. El CEO proyecto de la aquí. empresa De- hizo 40 citas. de San Juan. Ok, De San para Juan. inversionistas. Sí. Y le dijeron que no 40 no estaban nada más. interesados. No, perdieron el interés en la ¿Pero por República qué? Dominicana. ¿Cuál fue la razón que le dieron? Número 1, lo que el gobierno, la revisión que el gobierno le hizo al contrato de la Barrick. Nadie quiere exponerse a un suceso como ese. Razón número Pero eso 2. sucede en muchos países. Y además No, era, en Colombia, era que yo- necesario que yo- también. Sí, pero Colombia no es un atractivo en la actualidad para la inversión, y ese es un tema a discutir. Que no lo es. Es un tema a discutir. Por potencial geológico sí, pero las condiciones ahora no son muy favorables. Déjame decirte que la segunda razón fue que el gobierno no ha dado ninguna señal, y ahí viene la analogía del teléfono nuevo, pero que fue fabricado hace 3 años. No ven el proyecto como algo actualizado y que es llamativo y que no ha recibido respuesta del gobierno. Una de las 3 cosas, años es mucho. Pero claro, es que demasiado. aquí demasiado. alguien ha ¿Tú sabes dicho lo que se estaba establece la ley? esperando. Lo que establece la ley. La ley establece que son 60 días que hay que dar respuesta. 60. 60 días. 3 meses. Bueno, no, 2 meses. 2 meses. Sí. Sí. Pero A ¿por una qué se solicitud dice de exploración? explotación. Sí. O exploración. Explotación. Cualquiera de las dos. Porque la ley establece plazo, no puede dejar. Claro. ¿Cuándo abierto. obtuvieron Además, para ellos eso ese está el permiso de ministerio. exploración? Ese permiso de San Juan. exploración hace tiempo, que fue cuando el gobierno de Leonel que se autorizó esas exploraciones. bajo tu pero exactamente, bajo Presencia en minería. exactamente. Pero hace tanto. Sí, pero ellos lo han ido renovando, porque en el reglamento de la ley, cuando observamos la realidad de la exploración mundial, en 5 años a veces tú no tienes definido un proyecto, y por eso se aprovechó para que cuando ya tú tengas 3 años de exploración, que es lo que establece la ley, más 1 año de extensión, más otro adicional que complete 5, si tú no has, y demostrando haber hecho trabajo, si tú no has podido caracterizar un depósito económicamente explotable, entonces pusimos que se permitiera reintroducir como una concesión nueva. Sí. Porque el riesgo de haber invertido un dinero, tú no puedes dejar que se le pierda. ¿Y entonces ese dinero cuántos al años tienen ellos, cuántos tuvieron en exploración?
probablemente más de 5 años. Y algunos 6 o entonces 7 ellos años. dieron el resultado y pidieron el permiso de explotación. Exactamente. Y ese Ellos es el que tienen no se ha dado. unas cuantas concesiones y hay una alineación de mineralizaciones y de anomalías en esa Tenemos, zona. tenemos que ir a una pausa. Y yo quisiera aclarar eso de cuando vengamos, porque es que ellos han dicho, inclusive he visto muchísimas declaraciones diciendo que ahora medio ambiente es que tiene la última palabra. Entonces no entendí por qué No, tú dices. en realidad lo que él dice, está pendiente lo que solicitó minería en el Palacio. Y eso no, ¿y por qué dicen que Eso están no es esperando medio medio ambiente. ambiente? No. Pero ¿por qué no, dicen que no, están mira esperando? qué es lo que pasa. Ante la opinión de los ambientalistas acusando daños ambientales. El presidente problemas se hídricos. ha retirado. No, la compañía dice, pero esperen que hable la institución ambiental del Estado con los estudios que le Pero presentemos. entonces ninguno de los dos va a hablar y nunca se va a decidir este No, es impasse. que si no va allá el proyecto no pueden hablar. Vamos a cortar aquí y seguimos en el próximo segmento. Mutual de Seguridad presenta Riesgos en minería a rajo abierto. Su objetivo es contribuir a la identificación de los riesgos con un alto potencial de peligrosidad en cada una de las etapas de la faena minera. Sus principales contenidos son riesgos típicos en perforación, tronadura, carguío, transporte, planta de beneficios, pila dinámica, extracción por solvente, electroobtención. En la minería del cobre, una de las actividades económicas más importantes de nuestro país, debido a sus ventajas respecto de la modalidad subterránea, los principales yacimientos efectúan su explotación a través del método a rajo abierto. Este sistema implica riesgos para las personas que trabajan en sus distintas etapas que es necesario conocer y prevenir. Riesgos típicos. Debido a la naturaleza de la actividad, para ingresar al área mina es necesario pedir autorización mediante comunicación radial al operador de despacho, y quien lo haga conduciendo un vehículo tiene que haber asistido a la inducción que lo habilita para ello. El incumplimiento de alguno de estos requisitos es considerado falta gravísima. Los peligros potenciales a que se exponen los trabajadores en estas labores están relacionados con las distintas etapas de la operación. Perforación. Caída desde la escalera al bajar de la cabina del equipo. Caída a los pozos perforados. Tronadura. Tiros quedados sin identificar. Ingreso de personal ajeno al sector cargado con explosivos. Permanencia de trabajadores en la zona afectada por la tronadura. Carguío. Desprendimiento de material rocoso desde frente al introducir el balde de la pala. Ingreso con equipo de apoyo o vehículo sin pedir autorización al operador de la pala. Transporte. Colisión entre camiones por no mantener distancia de seguimiento seguro. Aplastamiento de vehículo por camión. Caída de camión desde banco o botadero. Planta de beneficios. Chancado.
primario, secundario y prearneros. Atrapamiento por elementos en movimiento tales como polines de retorno, tambor de cola de las correas transportadoras, caída desde escaleras del edificio al transitar por los distintos niveles, exposición a ruido y sílice respirable. Bien, amigos, ahí veíamos un video chileno que evidentemente usa algunos términos que no se usan aquí. Aquí se dice cielo abierto, allá se dice rajo abierto, aquí se dice voladura, allá se dice tronadura, pero es lo mismo. Hay dos tipos de minería. Hay una minería que es a cielo abierto, es decir, donde la mina está expuesta a todos los elementos de la naturaleza, y otra que es por túneles, es decir, que subterránea. Eso es muy típico en la minería de carbón en algunos países. En Estados Unidos hay muchas minas de carbón y de oro también. Hay minas subterráneas de carbón debajo del mar en Estados Unidos. Bueno, ya ves. Debajo del Entonces, en el caso nuestro no tenemos todavía, se está solicitando el caso de la mina de San Juan, de hacerla subterránea. En las minas subterráneas, la historia demuestra que hay muchos accidentes de trabajo, mucho más que las que son a cielo abierto, y hay veces que mueren decenas y centenas. El caso de Chile, aquellos famosos que extrajeron en el 2014, creo que fue 2013, esos mineros chilenos quedaron sepultados ahí en medio del desierto, que es una de las cosas que... 31 mineros. Sí. O Que los 32. rescataron a todos. Sí, claro, con vida. Gracias a los avances de la industria minera subterránea. Gracias a la NASA. Entonces, una de las cosas que está en discusión es un país grande como Estados Unidos, como México, como Chile, que es un país muy grande, Perú, que tiene zonas de desiertos muy grandes, es decir, que donde hay poca exposición a zonas agrícolas o corrientes de agua, en comparación con, diríamos, la República Dominicana. con territorios pequeños o islas todavía más frágiles. Territorios insulares. Insulares o continentales, pero pequeños. Yo sé el caso, porque lo he visto, lo he estudiado. Puerto Rico, que es una isla muy pequeña, mucho más pequeña que nosotros, tiene unos 8.900 kilómetros cuadrados. Tiene la misma formación geológica casi que de aquí. La formación Tireo, que es una formación central. Tiene ferroníquel, tiene, ¿cómo se llama? Oro, probablemente. Sí, Pero en los años 60 o 70, el gobierno de la isla, el gobierno autonómico de la isla, decidió no, porque además es una isla muy poblada, no desarrollar la minería. Entonces, la pregunta sería, aquí hay regiones donde se ha desarrollado la minería, como es Pedernales, con la mina de Cabo Rojo de bauxita, que ya ha caído casi en un letargo total, aunque la bauxita se sigue usando mucho en el mundo. Hay en Jamaica, hay en Cuba, hay en otros lugares del Caribe también. La mina de Pueblo Viejo, que la inició la Rosario Resources, la siguió la Rosario Dominicana, propiedad del Estado, y ahora él está explotando bajo la modalidad de oro y plata en sulfuro y otros minerales, el consorcio Barrick Pueblo Viejo. Es una zona muy agrícola, es un valle muy fértil. Un valle, el Valle del Cibao, es el granero del corazón del país. En cierto sentido, los ambientalistas encuentran un terreno fértil en la gente
cuando le dicen, "Oye, es que es la tierra, van a demoler esta montaña entera, la van a demoler". Evidentemente hay explicaciones de tipo técnico y científico que te pueden decir, no, eso no tiene que tener un impacto negativo. Pero en la experiencia que nosotros tuvimos con el caso del Pueblo Viejo, explotada desgraciadamente por el Estado, y las lluvias ácidas que se produjeron, la exposición de los sulfuros, la irresponsabilidad en el manejo, por ejemplo, de mercurio, que se han encontrado piscinas de mercurio abajo de la tierra, y cómo esos metales pesados, inclusive algunos se han depositado en el lago de la presa de Atillo, porque tiene el río Margajita que llega. Es decir, hay una preocupación ambiental que tiene base, a mi entender, pero que debe ser explicado cuáles son las maneras, qué zonas se pueden explotar y qué zonas no. Yo, por ejemplo, entiendo que la cordillera central es intocable. Es intocable porque ese es el pulmón de la isla y particularmente de la República Dominicana. El hecho de declarar una cordillera como la cordillera central intocable para la minería es decirle al país que no tengamos minería metálica. No, porque hay en otras zonas. Bueno, minería metálica, ahí están las formaciones más grandes que tiene el país, la formación Tireo y el complejo Hino Duarte, que es donde están la mayoría de las mineralizaciones, donde están los ambientes geológicos favorables a la ocurrencia de mineralizaciones polimetálicas. Mira, yo usaba una vez una frase, una analogía, hacía un parangón. De la misma forma en que se puede operar un paciente a corazón abierto y salir vivo usando la tecnología actual, asimismo se puede hacer minería con la tecnología disponible y garantizar todas las variables ambientales con medidas de mitigación a los impactos ambientales significativos. Yo tengo una posición distinta. Yo creo que la República Dominicana, por ser un país de condición isleña, tiene que desarrollar con los recursos que tenemos aquí adentro. Aquí no nos van a venir recursos en meteoritos, ni en huracanes. Pero el mejor recurso es la tierra y el agua. Claro, pero tú puedes, y te llevo el ejemplo, explotar el recurso mineral y en la etapa de reclamación reincorporar de manera activa al medio ambiente la zona minada. Vete a Falcon Bridge. En Falcon Bridge hay bosques ya con procesos de autogeneración de especies endógenas, de especies nativas que se han desarrollado donde hace 20 años hubo minería. Y tú preguntas, ¿y aquí hubo minería? Sí, ahí hubo minería. Hay una especie indicadora de estabilidad ecológica que es el grayumbo o palo de viento, que el profesor Marcano en su libro Rutas Ecológicas de Bonao, él decía que esa es una especie de indicador. ¿Qué es? ¿Una especie un árbol de indicador de estabilidad ecológica. Y en esos bosques ya se está autogenerando el grayumbo. Entonces, la minería es un uso momentáneo. El grayumbo no se siembra. Las aves transportan las semillas o la forma de procreación. Mira, la minería es un uso momentáneo del territorio. Hay muchas técnicas para tú reclamar la zona minada, reincorporarla. Hay cambios topográficos o geofórmicos o de la geomorfología. Claro, pero tumba una loma entera. Claro. Sí, pero tú puedes rellenar. Yo he visto proyectos donde se han construido en pozos mineros abiertos a gran escala, se han construido unas lagunas preciosas que sirven como para el turismo, para atracción turística, para la cría de peces. Mira, la contaminación de Pueblo Viejo a la mina de Atillo, por suerte que la decisión de operar el depósito que tomó el gobierno a través de la empresa Barrick fue una decisión inteligente. Porque la minería, uno de los grandes desafíos que tiene hoy es quitar la imagen contaminante de la propia naturaleza. Esos sulfuros no fue nadie que lo llevó ahí, es la naturaleza. Estaban ahí. Papá Dios lo puso ahí. Ahora el hombre con la intervención lo
Libera. lo puso a Sí, a cielo la abierto. acción de los agentes naturales, pero no habían las medidas correctivas. ¿Qué hay hoy? Hoy, y lo dije en el otro programa, se está tomando agua de la presa de Atillo, pero el balance hídrico del agua que la Barri devuelve a la presa de Atillo es mayor que el que le toma, porque hay unas aguas dentro de recolección que la usan también en el proceso. Son aguas de lluvia. Sí, y de manantiales de arroyos pequeños que hay dentro. Mira, la calidad del agua que está entrando por el río Margajita ya permite que los peces entren al arroyo Margajita. Antes no era posible. ¿Tú sabes por qué no llegó a un nivel de contaminación preocupante? Porque las aguas de la presa de Atillo, que es el embalse artificial más grande de las Antillas, al ser un volumen de agua tan grande en comparación con las aguas que entraban por Margajita, había un proceso de decantación por el pH del agua de la presa y también de dilución, que se diluía a unos niveles que no eran preocupantes. Si ese fenómeno se dejaba por largos años, sí podía ser un fenómeno preocupante porque los contaminantes presentes en un medio tienden a acumularse inversamente proporcional a cómo se acumula la energía en los seres vivos. Octavio, también hay mucha preocupación respecto a que esos pasivos ambientales, esos remedios de esos daños causados al ambiente se hagan bien. Vivimos en un país que las cosas se hacen, como dicen, ¿verdad?, por salir del paso, por gastar menos dinero, y es algo que queda, bueno, pues por tomar un dinero que claro que necesita el país y demás, nosotros dejar a las generaciones que vienen con un pasivo ambiental importante. ¿Qué seguridad tiene uno de que estas cosas van a ser así? Tu preocupación es legítima y la de todo aquel que se preocupe si las cosas fueran estrictamente así. Pero resulta que una empresa como Barrick o como las empresas internacionales se deben a una disciplina adicional a la que los propios estados le exigen. La Barrick es una empresa pública. Si hace una cosa mal en el país, eso repercute en su valor de mercado y pierden dinero. Mira qué sencillo. Hasta por ganar dinero tienen unas disciplinas en torno a sus acciones, en torno a su actuar en el mundo minero, que los obliga a actuar correctamente. A mí, te soy honesto, lo que está pasando ahí está bajo un estricto control y con las medidas apropiadas para mitigar lo que son los impactos ambientales significativos. ¿Qué es lo más grave que pudiera pasar? Que el ácido sulfúrico que se produce estuviera siendo lanzado en cualquier estanque, en cualquier presa, que se quedara ahí, pero no es así. Se está inyectando una lechada de cal para que ese ácido sulfúrico se combine y forme yeso sintético, que es un material totalmente inerte, y eso es lo que se está almacenando. Nos tenemos que ir a la Entonces, pausa. hay muchas medidas que se pueden hacer, muchas. Nos tenemos que ir a la pausa y te pregunto, creo que lo mencionamos en un programa anterior que hicimos, que hubo una noticia que circuló en las redes sociales que parece que no era cierta, en la que se decía que ya había sido aprobado el proyecto de San Juan. Y no es así, porque estos son entonces amagos de personas interesadas en que esto pase, cuál es la situación y es o no beneficioso para el país y cuáles serían los pasivos ambientales. Volvemos con el próximo segmento. Bien, amigos, continuamos en esta tercera sección del programa conversando con Octavio López sobre los aportes o los riesgos de la minería en la República en general y en la República Dominicana en particular. Antes de irnos a la pausa me preguntaba sobre el proyecto de San Juan. ¿Cuál es el estatus y sí. cuál es el miedo muy grande que tiene la población a esta explotación? Hasta ahora no existen elementos para oponerse al proyecto, porque todo lo que se diga en materia ambiental son supuestos. Suponer cosas no es saludable en materia de inversión y de seguridad para una industria.
Todo lo que se diga en materia ambiental son supuestos. Sí, hasta ahora Explícate. no se han hecho los estudios ambientales. Yo pregunto, ¿quién tiene calidad para evaluar los componentes ambientales si no se han estudiado? Ya se hizo el estudio técnico económico, ya se sabe qué actividades se van a desarrollar. Esas actividades hay que meterlas en una matriz de impacto y medirlas. ¿A quién le corresponde Le corresponde a una empresa consultora que la compañía contrate para tal fin. Una compañía consultora que esté certificada en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Que el problema del nivel freático, los acuíferos se van a contaminar. Yo, desde el punto de vista geológico, yo le pregunto al experto que sea capaz de acusar algo así. ¿Hay acuíferos en rocas volcánicas masivas? ¿Por dónde se mete el agua si es una roca volcánica masiva como ese cristal que tú le echas agua y no se cuela? ¿Cómo tú puedes encontrar un acuífero en una roca que es un cristal que está formado? Es imposible. Entonces vamos a estudiar las componentes ambientales. ¿Tú sabes cómo? Las perforaciones, se le hacen medidas para ver qué comportamiento tiene el agua, si hay dentro de ella, si es un agua que quedó de la perforación, si hay circulaciones. Se hacen varios estudios, pero para eso hay que agotar el proceso de estudio de impacto ambiental. Hasta ahora, especular con informaciones, el que lo hace está irrespetando de una manera vulgar al pueblo dominicano. Hay un aspecto. Escúchame, déjame terminar la idea. Está irrespetando porque lo está haciendo para hacer daño y no para transmitir una verdad que no ha sido contrastada científicamente. Pero hay un aspecto que no debemos de perder de vista. En los países que tienen grandes desarrollos mineros, no voy a poner países desarrollados, pero voy a poner países de la región. Caso Chile, Perú, Brasil. Pero yo me quedo con estos México. dos que hablan español. Perú y hasta cierto sentido también Bolivia, pero Bolivia no es el caso de lo que voy a decir. Existe institucionalidad en el Estado para tratar los casos de minería. Es decir, no es que sea la voluntad de tal persona o de X persona o el punto de vista subjetivo, objetivo o fundamentado o no fundamentado, sino que hay procedimientos. Entonces nosotros tenemos un ministerio de energía. Desgraciadamente tuvimos un desarrollo minero enorme, bastante amplio, desde los años 50 y desde antes, y no había un ministerio de minería. Vino a hacerse una dirección general de minas, la cual tú dirigiste, pero que no tenía el rango ministerial. Entonces tú dependías de un ministro. Del de Industria y De Comercio. Industria y Comercio, que no entiende nada de eso regularmente. Pero gracias a Dios nosotros gozamos de la confianza de los ministros. Sí, sobre pero los lo cuales que yo te estuvimos. digo es un y tema sobre de- todo la confianza del presidente. Y tú lo sabes. Un tema de institucionalidad. Es decir, Que asegura de que claro, el de que las cosas se hagan procedimiento bien. en el regulador de la industria, que de hecho lo hemos hablado varias veces, la ley minera hay que actualizarla. Sí, pero es mejor ley que el proyecto que anda circulando ahí que sale del ministerio. Fíjate, Pero ¿Y cuál es ese proyecto? déjame terminar. Uno El de otro proyectos aspecto de es ley. medio ambiente. Medio ambiente es un poco, quizás, se creó en el año 2000 o 2001, creo que fue. Tendrá unos 15, 16 años. Pero el medio ambiente juega un papel fundamental en este proceso porque son decisiones que te paran o no un proyecto. así es. Y tiene que tener un procedimiento. ¿Cómo puede ser que tú me dices que la solicitud que hace una empresa en la ley, en los reglamentos, en los procedimientos, dice que tiene que responderse a favor, en contra, objetándolo, aprobándolo o proponiendo modificaciones en 60 días y que hace 3 años que no se responde? No se dice nada. O sea, se dio una respuesta, se envió al Palacio.
pero no ha pasado nada. Es lo que te digo. No ha pasado nada. Pero el problema que es... medio ambiente fue Sí. que quedó en responder y no respondió. Sí, pero mira, el problema es, no es medio ambiente. Es que Pero eso no ha fíjate que llegado tú a medio dijiste, ambiente. pero ¿por qué tú dices que medio ambiente dio una respuesta y lo Que mandó no al ha Palacio? llegado, no. El Minería. Ministerio de Minería, Energía ay. y Minas lo envió al Palacio, pero no lo firmó el Palacio. Las razones del Palacio es porque Entonces son razones políticas. le tienen miedo al posible O escándalo. sea que son razones políticas. Hay razones políticas, hay Los razones ambientalistas. sociales, hay razones ambientales. ¿Cuáles son las sociales? Las sociales, la comunidad tiene que saber Pero lo que va a tú pasar. dices Pero que una de la las cosas que comuni- yo critico, el Ministerio de Energía y Minas debiera salir de la zona de confort y dar entrevistas y actividades patrocinadas aquí en la capital y en los hoteles e irse allá a embarrarse de pueblo, Claro. a embarrarse de Su logo y entorno. explicarle a la gente qué es lo que va a pasar, porque el Estado es socio de ese proyecto, lo establece la Constitución de la República al darle carácter de propiedad del Estado y la ley darle la regulación de contrato de adhesión con el Estado. Entonces eso quiere decir que al gobierno no le interesa este proyecto, porque si tú dices que tiene 3 Mira, años parado y es el gobierno bueno, que... la señal que se ha dado no es de interés. Mientras Además, ningún el inversionista inversionista está esperando nervioso, durante cancelando años. personal, porque no puede tener unos gastos de personal sin hacer trabajo, cancelando personal y con la amenaza de recoger e irse del país, el gobierno eso no lo inmuta. Oye, pero no tiene, pasa nada. tiene que ser muy bueno el negocio, que ellos entonces tienen 3 años con personal y cruzados de brazos esperando. Pero yo lo que te digo, que fueron a una feria. Pero eso es lo que te digo. una que feria no de entiendo. No inversión. es que no lo vea No como que entiendo. solamente el No encontraron ni negocio uno. es bueno. ¿Y la inversión que hay hecha? Por eso te digo. La inversión que hay hecha Bueno, para por eso no llegar se va. a ese nivel de ¿Cuánto ha información. invertido? Más de 20 millones de dólares. Más de 20 millones de dólares en exploración. Porque incluso debería de haber una cláusula, que me imagino que lo hay, que una vez invertido ese dinero, pues tenga que haber una respuesta negativa o positiva, no un Pero lo limbo. dice él, que la ley lo dice. La ley lo establece, hay un plazo. Bueno, lo hay mismo un que tú plazo. decías, refiriéndote a Julio decía, refiriéndose a la institucionalidad de que las cosas se hagan bien para los pasivos ambientales, pues también Es tiene que que estoy haber en esa totalmente parte. de acuerdo. ¿Para qué es la institucionalidad? Para que exista la capacidad de responder a cada circunstancia, Claro, y a cada a realidad, los bandos. a cada realidad que venga que abata un proyecto de cualquier Pero naturaleza. entonces la conclusión de este, Porque no- de este programa sería que no estamos preparados institucionalmente para manejar estas situaciones. Mira, desafortunadamente no es que no estamos preparados, es que no hay voluntad política. Aquí hay Lo mismo, profesionales. lo mismo. No, eso es distinto. La preparación existe. Aquí hay técnicos calificados. Institucionalmente. Sí, pero la respuesta política, la administración de la cosa no está apropiadamente, se está desfasado. Están orientados en un confort, en anunciar cosas que nada más salen en la prensa. Pero en la toma de decisiones, en el día a día, no se traduce a generar la confianza debida para que los inversionistas vuelvan a este país. Miren, se fue la inversión. Se fue la inversión. Nada más quedaba ese solo buscando inversión para el país. No hay una máquina perforando y es la única forma de garantizar hallazgos. Tú puedes tener estudios geofísicos muy bien modelados y con anomalías interesantes, pero la perforación es que te dice lo que hay y no hay una máquina perforando en el país. Bueno, Es lamentable que después que nosotros en el 2012 llegamos a un posicionamiento que la revista, el informe Forbes lo señalaba, un país para atraer la minería, hemos caído en uno de los peores lugares. bueno, se nos terminó el tiempo. Será en otro programa que seguiremos con este tema. El futuro de la minería, bueno, la verdad Yo es pienso que hay desalentador, hay entonces. que ponerle un esfuerzo extraordinario para salvar la industria minera nacional. Un esfuerzo extraordinario. Así como es importante económicamente la actividad, hay que importantizarla en términos de la concentración de esfuerzo, de los equipos de trabajo que trabajen, que hay que poner. No gente que anden solamente, vuelvo y reitero, en un área de confort. Yo creo que habría que hacer un debate, ¿verdad? Incluyendo a los ambientalistas también, que Si a los ambientalistas se le explica las cosas con criterio técnico-científico, se neutralizan. Cuando se habló del proyecto de Loma Miranda,
un ambientalista dijo que las sales de cromo iban a envenenar las aguas que iban a irrigar el arrozal. Y resulta que técnicamente la respuesta mía, y la repito, fue de que para que se formen sales se necesita un ácido, químicamente hablando, y una base. Y resulta que eso es un ambiente oxidado y no hay ácido. Entonces, ¿cómo se va a formar una sal? Bueno, Se nos Qué acabó el interesante tiempo. saberlo. Gracias, Octavio, por estar aquí con nosotros compartiendo estas vivencias, estas experiencias tuyas. Y vemos que el tema de la minería es complicado. Es complicado dejar ir estas inversiones, es complicado hacerlo. Tenemos que debatir más sobre el tema y por eso seguimos haciendo programas sobre minería. Hasta la próxima, amigos.